Comenzó como cualquier otra tarde. El zumbido bajo de los teclados, el olor a café quemado, la rutina de siempre que, de algún modo, daba consuelo. Estaba terminando mi presentación, sintiendo ese orgullo tranquilo que viene de saber que todo está bajo control, que tu mundo marcha sin sobresaltos. Esa ilusión duró exactamente 3 minutos, hasta que Rachel apareció en mi escritorio. Su cara estaba pálida, tensa, como si cargara un secreto que no quería decir. Se inclinó un poco y susurró. «Claire, ¿podemos hablar un segundo, en privado?» Sentí como se me apretaba el estómago. Rachel no era del tipo que susurra. Sonreí, intentando aliviarle los nervios. «Claro. Todo bien». La seguí hasta la sala de descanso, el taconeo de mis zapatos resonando en el piso de azulejo. Un sonido que, de pronto, se sintió demasiado fuerte. Demasiado definitivo. No me miró. Me atravesó con la mirada. Su voz tembló. «Odio ser yo quien te diga esto, pero, todos lo saben, Claire. Todos menos tú». El corazón me dio un golpe en el pecho, irregular, pesado. «¿Saber qué?», pregunté, soltando una risa falsa, incrédula. Ella dudó un segundo, bajó la mirada. «Lo de Mark. Su aventura. La gente los ha visto juntos después del trabajo». En ese instante, todo se quedó en silencio. Sin zumbidos, sin voces, solo el eco de mi pulso y una verdad que no quería escuchar. La miré, parpadeando, como si me hablara en otro idioma. Mi mente se negó a traducirlo. «¿Mark? ¿Una aventura?» No, no él. Él era leal. Predecible. «Seguro. Debes estar confundida», le dije. «Ha estado trabajando hasta tarde por lo de la fusión». Pero Rachel negó con la cabeza antes de que pudiera terminar, con los ojos llenos de culpa. «Eso es lo que te dice. Todos la hemos visto esperándolo abajo, la chica joven de recursos humanos. Y Liz». Sus palabras cayeron como piedras en un estanque tranquilo, cada una provocando ondas que me atravesaban entera. Quise defenderlo, defendernos, pero el silencio entre nosotras lo dijo todo. Fingí una pequeña sonrisa, de esas que se usan para aparentar que todo está bien. «Gracias por decírmelo», susurré. Mi voz no sonaba como la mía. Sonaba firme, casi educada, pero mis manos temblaban. Cuando salí de la sala, el aire se sentía más denso. Podía sentir las miradas, esas que se apartan demasiado rápido. La lástima tiene un olor, leve, agrio, y me acompañó hasta mi escritorio. Sonreí a personas que conocía desde hacía años. Y de pronto, cada sonrisa parecía distinta. Cada conversación en voz baja sonaba como ella. Por dentro, algo se rompió. No con ruido, pero sí profundo. Así que todos sabían. Todos, menos yo. El resto de la tarde se volvió ruido. Números en la pantalla, voces en el pasillo, el constante ping de los correos. Nada tenía sentido. Mi cuerpo seguía ahí, pero mi mente estaba en otro lado, atrapada en un bucle repitiendo las palabras de Rachel. «Todos lo saben, Claire. Todos menos tú». Seguí escribiendo, fingiendo que me importaban las fechas de entrega, las juntas, cualquier cosa que no fuera el hecho de que mi vida acababa de partirse en dos. Me descubrí mirando mi anillo de bodas. Ese aro de oro que antes me hacía sentir segura, ahora parecía una prueba. Cada junta que Mark había cancelado, cada noche de trabajo, cada vez que elegí confiar en vez de sospechar, se alineaban como piezas de un rompecabezas que nunca quise armar. Mi corazón no se rompía a gritos. Se desmoronaba en silencio, como vidrio bajo presión. Sonreí cuando la gente pasaba, perfeccionando el arte de colapsar sin ruido. Cuando el reloj marcó las 5, recogí mis cosas y salí sin despedirme. El aire afuera estaba espeso, húmedo, de ese que te hace pesar el pecho. Conduje a casa con el radio apagado, las luces de la ciudad reflejándose en el parabrisas. En algún punto, entre semáforos y claxonazos, me di cuenta de algo extraño. No estaba llorando. Aún no. Estaba planeando. Esa noche llegué a casa en automático. Mis manos se movían, mis ojos miraban el camino, pero mis pensamientos eran una tormenta detrás del cristal. Al entrar, la casa me recibió como si nada hubiera cambiado. El aroma del perfume de Mark, el zumbido del lavavajillas, el crujido familiar del piso. Él levantó la vista del portátil y sonrió como un hombre sin nada que esconder. «Día pesado, ¿eh? Te ves cansada». Quise gritar. En vez de eso, sonreí. Y esa sonrisa me reveló todo. Él rió bajito, malinterpretándome. «Dices cosas raras cuando estás estresada». Lo observé. Cómo se aflojaba la corbata,
como el teléfono nunca se apartaba de su mano. ¿Cómo no me di cuenta antes? Las pequeñas mentiras, los silencios raros, la forma en que aprendió a besarme sin verme a los ojos. Cada gesto ahora parecía ensayado. Falso. Cenamos en ese tipo de silencio que finge ser paz. Asentía sus comentarios triviales, dejándolo creer que solo estaba cansada, que todo estaba normal. Pero por dentro tomaba notas, cada palabra, cada cambio en su tono, cada mentira envuelta en rutina doméstica. Él creía que seguía viviendo con la misma esposa confiada. Lo que no sabía era que esa mujer había desaparecido esa tarde, reemplazada por alguien que por fin había abierto los ojos. Más tarde, mientras él se duchaba, me senté al borde de la cama escuchando el agua caer. El sonido parecía una cuenta regresiva. Tomé su teléfono, ese que cuidaba como si tuviera secretos de estado, y presioné mi huella en la pantalla. La había registrado meses atrás, cuando la confianza aún significaba algo. La pantalla se encendió en segundos. Mi corazón también. Solo que el mío ardía. Ahí estaba. Ilis RH. Su nombre brillando como un moretón que no podía dejar de mirar. Abrí los mensajes. Apodos cariñosos, emojis de corazones, bromas sobre mí, fotos, planes después del trabajo. Palabras que alguna vez fueron nuestras, ahora entregadas a alguien que no las merecía. Se me cortó la respiración entre la rabia y la incredulidad. Quise aventar el teléfono, pero en lugar de eso tomé capturas, una por una. Silenciosa, precisa, fría. Cuando terminé, me las envié a mi correo, borré todo rastro y dejé el celular justo donde estaba. La regadera se detuvo. Me metí a la cama y miré el techo mientras él se acomodaba a mi lado, oliendo a jabón y a traición. Susurró. Buenas noches. Como si todo estuviera bien. Se la devolví, suave, pero en mi cabeza ya estaba construyendo algo. Algo afilado. Preciso. Paciente. No dormí. Me quedé escuchando su respiración tranquila, preguntándome cómo alguien podía dormir tan fácil junto a la persona que estaba engañando. Mi mente repasó cada mentira, cada junta tarde, cada cena cancelada, cada no me esperes. Pero en lugar de romperme, sentí otra cosa. Una calma inquietante, casi peligrosa. Esa que llega cuando el corazón deja de preguntar por qué y empieza a preguntar cómo. Pensé en todos los años que lo defendí. En cómo creí que la lealtad significaba ceguera. En cómo confundí silencio con paz. Ahora lo entendía. La traición no empieza con el acto. Empieza con la confianza de creer que nunca te van a descubrir. Vi la luz del farol colarse por el techo. Y por primera vez en años, no me sentí impotente. Me sentí enfocada. Al amanecer, el plan ya tenía forma. No era venganza. No todavía. Era algo más limpio. Le respondería su paciencia con precisión. Su engaño, con cálculo, lo dejé creer que seguía siendo la misma mujer que lo esperaba despierta, que confiaba en él. Porque cuando la verdad llega sin avisar, golpea más fuerte. Mañana iría al trabajo, sonreiría a todos y lo dejaría mantener su ilusión, por ahora. A la mañana siguiente, entré a la oficina como si nada hubiera pasado. Los mismos tacones, la misma sonrisa, el mismo café en la mano. Si alguien notó algo distinto, seguro pensó que era cansancio. Le hice un leve gesto a Rachel desde el otro lado del lugar, un reconocimiento silencioso, nada más. Ella me miró con ganas de decir algo, pero yo no estaba lista para hablar. Todavía no. Tenía trabajo que hacer, y esta vez no era en una hoja de cálculo. Pasé el día construyendo mi plan entre correos y juntas. Cada clic del teclado era un paso más hacia el equilibrio. Revisé fechas, releí mensajes, repasé momentos una y otra vez en mi cabeza. La rabia seguía ahí, claro, pero ahora tenía disciplina. Ya no era la mujer que se había quedado helada en la sala de descanso. Era la mujer que nadie veía venir. Y esa sensación, curiosamente, se sentía como poder. Cuando llegué a casa, ya había tomado una decisión. Nada de gritos, nada de drama, nada de caos. Él se alimentaba del control, así que se lo quitaría en silencio. Esa noche encendí velas, puse música suave y preparé su cena favorita. Me puse su perfume preferido, ese que decía que le recordaba a nuestros primeros días. Entró sonriendo, completamente ajeno a que la mujer que le servía vino no lo estaba perdonando. Lo estaba terminando de investigar. Miró la mesa iluminada y levantó las cejas. «¡Guau!», dijo, con una voz entre sorprendida y suave. «Esto está muy bonito. ¿Qué celebramos?». Sonreí despacio, midiendo cada movimiento,
viendo lo fácil que se recargaba en la comodidad que yo misma le había construido. Solo quería celebrar lo fiel que ha sido últimamente. Se rió, nervioso. La voz le quebró un poco. ¿Fiel? ¿Qué comentario tan específico? Incliné la cabeza. No tienes idea. La cena se volvió una obra de teatro. Cada gesto ensayado, cada palabra calculada. Lo observé tomar mi mano, la misma que horas antes había recorrido sus mentiras en su celular. Me habló de trabajo, de la fusión, del estrés que cargaba, mirándome directo a los ojos. Asentí, fingiendo empatía, saboreando cada mentira como veneno caro. Me daba casi risa ver lo mucho que creía en su propio teatro. Cuando llegó el postre, lo miré y dije en voz baja: deberíamos escaparnos este fin de semana. Solo nosotros. Reconectarnos. Su cara se iluminó al instante. El alivio le suavizó la expresión. ¿En serio? ¿Lo dices en serio? Sonreí, inclinándome un poco hacia él. Claro. Creo que los dos necesitamos un cambio de aire. No tenía idea del escenario que estaba planeando. Uno donde la verdad por fin vería la luz, y su mundo perfecto empezaría a arder. Esa noche, mientras él dormía con una sonrisa de hombre perdonado, yo me quedé en la sala con la laptop abierta y una copa de vino intacta a un lado. Su teléfono ya me había dado todo lo que necesitaba: fechas, nombres, pruebas. Escribí un correo corto y educado, uno que haría que Recursos Humanos se quedara sin habla, y adjunté los mensajes que él creyó haber borrado. El momento era clave. Programé el envío para la mañana del lunes, justo cuando la oficina estuviera llena de movimiento. Cerré la laptop y miré por la ventana. La ciudad se veía distinta, más limpia, más nítida, como si conspirara conmigo. No sentí culpa. ¿Por qué habría de hacerlo? Yo no fui quien mintió, quien construyó una vida sobre una honestidad prestada. Solo estaba devolviendo el favor, con la misma precisión. Me di cuenta de algo: la justicia no siempre grita. A veces sonríe, sirve vino y espera. Cuando por fin me metí a la cama, él se movió dormido y me buscó con la mano, instintivamente. Su piel rozó mi brazo, y por un segundo recordé cómo se sentía antes de que todo se echara a perder. Pero la empatía tiene fecha de caducidad. La mía ya había pasado. Cerré los ojos, tranquila, en silencio, contando las horas que faltaban para el fin de semana. El fin de semana llegó como cualquier otro: sol, una maleta lista y su sonrisa fácil mientras cargaba el coche. Él pensaba que el viaje era una tregua, una oportunidad para reconectar. Casi admiré su seguridad. Manejamos hacia el resort junto al lago con música suave, sus dedos rozando los míos de vez en cuando, como si el contacto pudiera borrar la traición. Respondí a sus comentarios con sonrisas. Era impresionante lo fácil que resulta fingir cuando ya no sientes nada. Durante el desayuno, el paisaje era hermoso. El agua ondulando, la brisa suave, la luz del amanecer filtrándose entre las cortinas. Él se veía relajado, despreocupado, tomando café como un hombre que cree que se salió con la suya. Mi celular vibró una vez. La notificación: los correos habían sido entregados. Justo a tiempo. Revolví mi café despacio, viendo mi reflejo temblar sobre la superficie. Acababa de detonar una bomba desde el otro lado del lago. Minutos después, su teléfono empezó a sonar. Una vez, 2, 3. Vi cómo fruncía el ceño y se hacía hacia atrás. Con permiso, murmuró, levantándose y saliendo al exterior. Yo me quedé ahí, tranquila, contando los segundos entre el descubrimiento y el pánico. No tardó mucho. A través del cristal, lo vi caminar de un lado a otro, con el teléfono pegado al oído y la otra mano en el cabello. Ahí fue cuando sonreí. Pequeño gesto. Discreto. Satisfecho. Su voz se filtró por la ventana antes que él, alterada, desesperada, incrédula. Esto es absurdo. Es un malentendido. Las palabras le salían atropelladas, torpes, sin orden. Y yo solo tomé otro sorbo de café, mirando el lago brillar bajo el sol. Por un momento, casi sentí lástima por él. Casi. Regresó hecho una furia, con el teléfono todavía en la mano y la cara pálida. Alguien le mandó a Recursos Humanos mis mensajes privados. Podría perder mi trabajo por esto. Levanté la mirada de mi café, fingiendo pensar. ¿Privados? Pregunté con calma. ¿Te refieres a los que le mandaste a Elise? Estoy segura de que entenderán. Era puro negocio, ¿no? Se quedó helado. Los labios entreabiertos, pero sin voz. El silencio entre los dos se estiró como vidrio a punto de romperse. Tú hiciste esto, susurró al fin. Incliné la cabeza apenas,
observando al hombre que antes controlaba cada conversación, ahora tropezando con sus propias palabras. Tú me humillaste frente a todos, dije despacio. Yo solo equilibré la balanza. Me miró con una mezcla de incredulidad, enojo y miedo que se peleaban detrás de sus ojos. Tomé otro sorbo de café, sin inmutarme. Tú les contaste una mentira a todos en la oficina, agregué. Yo solo les conté la verdad. La frase cayó como una sentencia. Y de pronto se veía más pequeño, desinflado, como si alguien le hubiera sacado todo el aire. Por primera vez entendió que su pequeño secreto ya no era suyo. Le pertenecía a todos. Se quedó ahí, en silencio, con el peso de su propia caída cayendo como polvo entre nosotros. Vi el temblor en sus manos, la forma en que tragaba saliva intentando encontrar palabras que pudieran salvarlo. Pero no había ninguna. Abrió la boca una vez más, buscando una excusa, pero ya no quedaban. Su imperio de mentiras se había derrumbado, y lo único que podía hacer era quedarse sentado en las ruinas, viéndome salir intacta. Me puse de pie, alicé la servilleta sobre la mesa y lo miré por última vez. No había triunfo en mi rostro. Solo paz. Una paz nacida de por fin ser vista. De saber que el silencio que antes me asfixiaba ahora era su prisión. Murmuró algo sobre perdón, sobre segundas oportunidades. No respondí. El perdón es para quien siente arrepentimiento. Él no estaba arrepentido. Solo estaba descubierto. Salí del restaurante. El sol me golpeó el rostro, cálido, compasivo. El lago brillaba como cristal, reflejante, limpio, nuevo. Respiré hondo, ese tipo de respiro que sabe a cierre. Detrás de mí, su voz se fue perdiendo entre el sonido de los platos y las conversaciones suaves. Frente a mí, solo había silencio. Y en ese silencio, por fin sentí algo parecido a la libertad. Una semana después, todo había cambiado. No con ruido, pero sí por completo. La oficina que antes murmuraba sobre mí ahora murmuraba sobre él. Mark fue suspendido mientras lo investigaban, y Elise renunció de la noche a la mañana. Los rumores se propagaron como fuego, pero yo no tuve que decir una sola palabra. El silencio, por fin, estaba de mi lado, y hablaba más fuerte que cualquier chisme. Al caminar por esos mismos pasillos, sentí las miradas sobre mí, no de lástima, sino de algo más cercano al respeto. Rachel me alcanzó cerca del elevador. Tenía una expresión entre cautelosa y orgullosa. «De verdad lo pusiste en su lugar», dijo en voz baja. Sonreí, ajustando los archivos en mis brazos. «No», respondí. Les mostré a todos que no era la tonta que creían. Ya no era enojo lo que sentía. Era verdad. Verdad limpia, sin peso. Había pasado años viviendo en su sombra. Y ahora salir de ella se sentía como respirar después de mucho tiempo bajo el agua. Esa noche, al llegar a casa, todo se sentía distinto. Sus zapatos ya no estaban junto a la puerta. Su saco no colgaba de las escaleras. El silencio ya no pesaba. Se sentía ganado. Me serví una copa de vino y me senté en el sillón junto a la ventana, viendo cómo caía la luz del atardecer. Por primera vez en años, no esperaba que nadie regresara. Ya estaba en casa. 2 días después, apareció. El mismo golpe en la puerta, la misma presencia, pero vacía de todo lo que antes lo hacía intimidante. Los hombros caídos, la voz pequeña. «Claire, por favor», dijo, parado en el umbral con esa mezcla patética de vergüenza y soberbia. «No puedes tirar todo así nada más». Miré la caja a mis pies. Sus mancuernillas, su reloj, las mentiras que usaba como traje. «Tú tiraste todo», respondí tranquila. «El día que pensaste que nunca me iba a enterar». Dio un paso hacia mí, los ojos brillando de desesperación. «Cometí un error», gritó, como si el volumen pudiera reescribir el pasado. Casi me reí. No por crueldad, sino por incredulidad. «No, Mark. No fue un error. Fue un patrón». Mi voz sonó firme, más fría de lo que esperaba. Años de silencio me habían entrenado bien. Intentó tocarme el brazo, pero me aparté. Esa sensación conocida de asco me subió por la garganta. Antes me tocaba como si yo fuera su salvavidas. Ahora era el borde del que se caía. Lo intentó una vez más, con su disculpa ensayada, su súplica, su guión de siempre. Pero yo ya no hablaba ese idioma. Tomé la caja, se la entregué y abrí la puerta. «Adiós, Mark», dije. Titubeó, buscándome en una versión de mí que ya no existía. Luego se dio la vuelta, y con cada paso que daba fuera de la casa, el aire se sentía más liviano. Cerré la puerta. No por enojo, por cierre. Después de que se fue,
el silencio se quedó. Pero no era vacío. Era sagrado. Caminé por cada habitación despacio, tocando las cosas que volvían a ser mías. Las fotos enmarcadas, los libros, la silla junto a la ventana. El aire olía distinto, más ligero, como si la casa también hubiera exhalado. Durante años confundí mantener la paz con mantenerlo a él. Pero la paz, aprendí, no es la ausencia de conflicto. Es la ausencia de miedo. A la mañana siguiente desperté temprano. El sol se colaba entre las sábanas. Sin alarma. Sin prisa. Sin nadie a quien fingirle. Preparé café y me quedé de pie junto a la ventana, viendo cómo el mundo seguía su curso. Tranquilo. Íntegro. Mi reflejo en el vidrio se veía distinto. Más viejo, sí, pero más fuerte. Más suave en unas partes, más afilado en otras. Ya no veía a la mujer traicionada. Veía a la mujer que sobrevivió y convirtió el dolor en poder. Salí rumbo al trabajo y cerré la puerta detrás de mí, sintiendo esa emoción sutil de una hoja en blanco. No había un plan, ni una gran declaración. Solo la certeza tranquila de que todo lo doloroso había cumplido su propósito. Y mientras caminaba hacia el auto, entendí algo simple, algo liberador. Ya no estaba enojada. Estaba despierta. Meses después, todo se siente nuevo y familiar al mismo tiempo. Como si hubiera entrado, por fin, a la versión de mi vida que siempre me había estado esperando. La oficina cambió. El nombre de Mark desapareció de los correos. Y el mío ahora está en la puerta. Le llamaron promoción. Yo lo llamé corrección. No presumo. No lo necesito. El éxito suena más fuerte cuando camina en silencio. La gente me trata distinto ahora. Con cuidado, con respeto, con un poco de miedo. Y no voy a mentir. Una parte de mí lo disfruta. Rachel y yo tomamos café cada viernes. Es nuestro ritual. Dos mujeres que han visto demasiado, fingiendo que es solo otra mañana cualquiera. Un día, se inclina hacia mí y dice: «De verdad cambiaste todo». Sonrío, removiendo mi café, viendo el vapor elevarse. A veces hay que dejar que la gente te subestime, le digo. Hace que el final sea más satisfactorio. Ella ríe suavemente, con ese brillo en los ojos que solo tienen las mujeres que aprendieron por las malas. Cuando se va, me quedo mirando mi reflejo en la ventana. Ya no veo a la mujer traicionada, ni a la que fue objeto de chismes. Veo claridad. Veo paz. Veo a alguien que entendió que saber la verdad no es un castigo. Es libertad. Y en ese reflejo me doy cuenta de algo simple, irreversible. Una vez que ves más allá de la ilusión, ya no puedes volver a vivir dentro de ella.